¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión nos corresponde el tema justicia contenciosa administrativa. Primero que nada, esta se encuentra regulada ante la Ley Federal de Procedimiento Regulado Contencioso Administrativo en los artículos principalmente primero A, segundo y tercero de esta ley. Bien, es importante mencionar que estos juicios se promueven ante este tribunal antes mencionado. Por los tratados internacionales, a falta de disposición, se harán de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando este ordenamiento contravenga lo que regula el juicio contencioso administrativo federal de esta ley. Bien, esto se aplica de forma que afecta a particulares que provengan de la función pública federal o de la función administrativa. En el caso más sonado son aquellas resoluciones definitivas de carácter definitivo. Ante quien se promueva esta controversia ante el Tribunal Federal de Justicia, por mencionar algunos ejemplos, cuando reclames pensiones del ISSSTE, reclamos de crédito fiscal, embargos. Bien, esta demanda se presenta la demanda, esta se debe de estudiar los causales que de ella se derivan de una improcedencia. El plazo genérico después del acto de molestia serán 30 días. Las partes del juicio, por mencionar algunos, el demandante, los demandados, la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución, jefe de servicio de administración tributaria y un tercero que contenga un derecho incompatible. Por mi parte, es todo. Continuamos. Bueno, pues estos juicios contenciosos administrativos tienen antecedentes. A continuación le daré lo más importante. El primero surgió en el siglo XIX mediante el decreto promulgado por el presidente Antonio López de Santana, impulsado por el ilustre jurista mexicano Teodosio Lares, que vemos en la imagen. Posteriormente se promulgó la justicia fiscal el 27 de agosto de 1936, por el cual fue promulgada por Lázaro Cárdenas, y en esta contenía los ideales y acciones que buscaban lograr la justicia social y la igualdad. Por otra parte, tenemos la Reforma Constitucional de 1967, promulgada por Gustavo Díaz Ordaz, mediante la reforma del artículo 104, fracción primera, que remarca en esta la facultad para que las leyes federales pudieran instituir a los tribunales los tribunales contenciosos administrativos. Por otra parte, también nace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 1971, que nos habla sobre la competencia y conocer y resolver respecto a las resoluciones y actos administrativos de las autoridades. La última reforma, que fue en el 2019, que nos habla sobre los tribunales de justicia. Por mi parte, es todo. En hilación con el tema, hablaremos sobre el Tribunal Contencioso Administrativo en México. Si bien es cierto, este tribunal es el encargado de resolver las controversias entre los particulares y las autoridades administrativas. Esto se lleva a cabo mediante un juicio contencioso administrativo. Este tribunal tiene como objeto garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a los actos de administración pública. Este se integra con magistrados, salas regionales, las cuales son las sedes en todos los estados, las salas especializadas, el pleno y la presidencia. A este tribunal pueden acudir entidades públicas. Las entidades públicas son el Estado, nos referimos al Ejecutivo, los municipios y los órganos constitucionales autónomos. Por decir algún ejemplo, es el INE. Las entidades privadas, entendiendo así las personas físicas, que son los ciudadanos mexicanos o extranjeros con residencia en México. Las personas morales se entiende por empresas, asociaciones y fundaciones.
o bien otros, que son las organizaciones sindicales, los partidos políticos nacionales y locales y las tales. Los delitos contra los cuales procede la administración pública son el abuso de autoridad, la corrupción, la negligencia, la malversación de fondos y los actos administrativos, por mencionar algunos. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre su procedimiento contencioso administrativo. Este se conoce que es o se caracteriza por ser un recurso legal, ya que permite a los ciudadanos impugnar las acciones de una administración pública. En primera instancia se inicia cuando una persona o una entidad considera que la actuación de la administración ha sido o ilegal o injusta o ha afectado sus derechos de los ciudadanos. El objetivo de este procedimiento es: número 1, controlar judicialmente los actos administrativos. Por segunda, garantiza que todas las actuaciones de la administración pública sean recibidas por un tribunal independiente. Tercera, y por última, salvaguarda los derechos de los ciudadanos. Algunas etapas que se muestran en esta imagen acerca del procedimiento contencioso administrativo es: primero, se presenta una demanda o el escrito. Después se llega a un acuerdo de admisión. Por lo siguiente sigue una contestación. Después se presentan lo que son las pruebas. Se abre lo que es una audiencia y termina con una sentencia. Bueno, pues yo les hablaré sobre los derechos de los contribuyentes, en el cual primero vamos a aproximarnos a los 4 derechos fundamentales, en el cual se trata sobre la proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público. En este último derecho nos hace parte la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 31, fracción cuarta, así como también haré mención de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que en este apartado no solo la Constitución es la que nos ampara, sino que también es la Ley Federal, la cual es la que nos obliga a nosotros como ciudadanos saber de qué manera vamos a destinar nuestro gasto público para cualquier asociación. En el artículo 31, fracción cuarta, como ya les había hecho mención de la Constitución Política, nos habla sobre contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados de la ciudad, de este mismo estado, y del municipio en que reside el ciudadano, nosotros se podría decir. Derechos de los contribuyentes a base de la Ley Federal del contribuyente. Como primer derecho tenemos que sea informado y asistido para el ejercicio de los derechos y obligaciones. También tenemos el derecho a ser escuchado, de formular alegatos para favor o emitir una resolución en caso que se lleve un juicio de que alguna persona de una asociación le pidió más a un contribuyente y se tuvo que dar razón a una institución. Por tercero tenemos derecho de petición. Si se lleva a cabo un juicio, como ya se los había mencionado, pedir a una instancia copias de la resolución para saber en qué parte se lleva el juicio. Derecho a no pagar más contribuciones de lo debido. Este derecho se refiere al pago que debe de ser el mismo para todos. Sin en cambio, en un apartado nos dice que la persona que reciba más beneficio es la persona que debe dar más gasto público. Y por último tenemos el derecho a la justicia fiscal, que en este apartado nos habla sobre la defensa de los derechos para conocer más nosotros como ciudadanos que ingresamos algún ingreso público a una asociación para que tengamos un mecanismo público. Sin más por el momento me despido. Quedamos a sus órdenes Laura Vargas Abarca, Marisela Castro Soledad, Ariana Gabriela Flores García y Aurora Cerón Rojas y su servidora Fernanda Arellano Solís. Gracias.